funciona, pero la ley de Murphy nos dice que si algo tiene que fallar, falla. Entonces el micrófono nos falla, ¿vale? Por lo tanto, les pido su colaboración a lo largo de este acto para mantenernos en silencio, de tal manera que los intervinientes puedan trasladar su presentación. Muchísimas gracias. Ustedes me conocen. Represento al Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras y por lo tanto mi función aquí es simplemente darles la bienvenida a nuestra Universidad de Cádiz, que es su universidad, y estamos en las instalaciones de lo que es la Facultad de Derecho. Desde esta Facultad de Derecho nos sentimos muy honrados con la presencia del juez don Manuel Gutiérrez Luna, porque incluso antes de que existiera la propia Facultad de Derecho, cuando nace con una idea como centro adscrito, don Manuel fue uno de los primeros profesores que pusieron en marcha esta aventura de consolidar los estudios de Derecho en este campus periférico. Por lo tanto, nuestra relación con él se remonta cuando teníamos instalaciones más precarias, pero a lo mejor ahí sí que hubieran funcionado los medios, en el antiguo hospital militar en la calle Convento. Allí empezó él. Por lo tanto, para nosotros es un honor que esté en nuestras aulas. Están sentados en un aula normal, porque ni siquiera en la sala más noble, en el salón de posgrado, tenemos la capacidad para recibirles. Realmente es altamente satisfactorio ver que la presentación de este libro tiene un interés y hemos habilitado un aula, la más grande que tenemos, para acogerle. Les ruego que nos disculpen esta incidencia, que mantengamos entonces un silencio respetuoso con los intervinientes. El juez Gutiérrez Luna, aparte de colaborar con nosotros, con la facultad, es para lo que nos hemos dedicado a la justicia, un símbolo de la lucha en un lugar que me gusta como ha definido, en los márgenes del país y en el centro mismo del conflicto. Me ha gustado esa frase y lo he querido recalcar porque el ejercicio de la judicatura en esta zona y en el País Vasco de donde vino es especialmente complicado, y la administración de justicia es un pilar clave en nuestro sistema, en nuestro Estado de Derecho. Y la administración de justicia no se administra con ChatGPT ni sistemas de máquinas inteligentes. Se administra a través de jueces que han dedicado una vida, un sacrificio personal a interpretar y ser la voz de la ley. Por eso, para nosotros es una referencia y vuelvo a insistir, estoy muy honrado en su presencia aquí en nuestra humilde Facultad de Derecho del Campus Bahía de Algeciras. Tengo también el honor de contar conmigo a mi izquierda al juez Jesús Madroñal, actualmente en la Audiencia de Sevilla, pero que ha desempeñado también gran parte de su carrera como juez en Algeciras y al que también se le profesa un profundo respeto desde todos los actores jurídicos. Él es el que va a intervenir en primer lugar para presentar el libro. Muchas gracias. Pues mis primeras palabras no pueden ser más que de agradecimiento a Manolo. Le llamo Manolo porque somos muy amigos, pero este señor es el ilustrísimo señor magistrado don Manuel Gutiérrez Luna, persona con la que he compartido hasta 12 años casi de mi vida profesional como magistrado en la ciudad de Algeciras. Le agradezco enormemente este privilegio, este honor de poder acompañarlo hoy y de poder glosar unas palabras sobre lo que ha sido su vida y la obra que hoy nos presenta, Memorias de un juez español. Ya el título es tremendamente apasionante, porque utiliza dos palabras fundamentales. Primero, juez, no ha puesto magistrado, ni ilustrísimo señor, sino ha puesto juez, que ha sido su vocación vital, su vida entera entregada a la judicatura, a ser juez. Ese afán de superación continuo que Manolo ha tenido y que ha caracterizado toda su vida. Y después español, es una palabra que hoy día parece que no está de moda y que él la pone en el título de su obra.
Bueno, pues yo, cuando me nombran juez, mi primer destino fue la línea de la Concepción en el año 2002. Yo vine como van todos los jueces jóvenes, con cierto miedo, con cierto temor, a enfrentarse a su primer destino. Y al poco tiempo de empezar, recibo una invitación de unas jornadas jurídicas que organiza don Manuel Gutiérrez Luna. En aquel caso fue en el Hotel Reina Cristina, y ahí fue la primera vez que yo me encuentro con este señor. Y ya esa primera impronta es, pues, de admiración, porque veo una persona con una dignidad profesional, con una elegancia a la hora de ejercer su cargo, al mismo tiempo con una sencillez y una personalidad abierta a todo el mundo, que ya me deja realmente sorprendido. Claro, yo soy el último juez de la comarca y no tenemos relación más que ese primer saludo, y que se consolida una vez tuve la suerte de ser decano de la ciudad de Algeciras. A partir de ahí, Manolo, que ejercía como presidente de la audiencia provincial, pues empieza a contar conmigo para determinadas cosas, como fue, recuerdo muy bien, Manolo, un encuentro con los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que vinieron a visitar Algeciras, invitados por él, y que nos invitaron a cenar. Y él tuvo la deferencia de comunicarme, porque yo como decano también fuera y les acompañara. Eso es una muestra más de la generosidad con la que él actúa con todos los compañeros. Desde luego, es la primera sorpresa que me he llevado con el libro, Manolo, es tu lugar de nacimiento, porque yo pensé que tú habías nacido en Puebla, y sin embargo habías nacido en Córdoba. Y antes de llegar a Puebla, pues fue Córdoba, Palma del Río y Cartagena. Quizás lo que menos me ha gustado es que nombras al Sevilla Fútbol Club varias veces. Y yo, es mi equipo enemigo. El libro, ustedes verán que es una obra de verdad que no puede uno dejar de leer, porque te engancha. La cantidad de anécdotas, de historias que van conformando la vida profesional. Lo fundamental de Manolo es, y que lo ejemplifica, su afán continuo de superación. Es decir, el no conformarse con esto que ya he conseguido y que me puede permitir vivir con cierta... No, él siempre va a más. Y empieza con sus oposiciones de secretario en el año 77 y sus primeros destinos, el de Brija, en Sevilla, por ejemplo, ya en Sevilla estaba como secretario, que podía haber dicho, pues en un sitio ya, Sevilla, cerca de mi pueblo. Pues no, él sigue avanzando, primero como juez de distrito, su destino en Bilbao en 1979, con la problemática que todos sabemos del Hiera y Contará, del terrorismo en España en aquellos años, el destino de Campillo, vuelve a Sevilla, después sus oposiciones de juez de ascenso, y ahí las experiencias que tiene en la isla de La Palma, las distintas cuestiones que se le van planteando, el aprendizaje que va teniendo en el ejercicio de su profesión, pero como en todos los sitios va imponiendo esa impronta de autoridad judicial. Si ustedes supieran que la autoridad, ese concepto de autoridad judicial se está borrando, se está diluyendo, porque faltan personas así, que sepan vestir el cargo, que sepan ejercerlo, que sepan ejercer esa autoridad con total templanza, con independencia, con respeto hacia los demás, pero ostentar ese protagonismo social que deben tener las autoridades judiciales, no tanto por sus personas individualmente consideradas, sino por el cargo y por las funciones que efectivamente tienen, ¿no? Ya verán ustedes la cantidad de historias que se van sucediendo, que no puede uno dejar de leer en todas las partes del territorio nacional donde él va ejerciendo su función y que va siempre acompañado de su familia. Podría poner muchos ejemplos, él ahora va a ejemplificar y va a hacer referencia a algunas de estas historias. En enero del 86 se produce un momento cumbre en su vida, que es el ascenso a magistrado, y que determina, por obra de la providencia, que Manolo llegue a la ciudad de Algeciras. Son varios los destinos que se le ofrecen: Algeciras, Las Palmas, que él la conocía, podía volver a donde venía, Tenerife, San Sebastián. Pero sin embargo, ahora nos contará por qué razón del destino elige Algeciras.
Y ahí empieza pues una historia de amor entre Manolo y esta ciudad y esta comarca. Porque Manolo, podemos decir, yo creo que la mayor parte de las personas que estamos aquí, que ha representado a Algeciras, no políticamente, sino desde el punto de vista del Poder Judicial. Como juez, como decano que lo fue, y después como presidente de la sección de la Audiencia de Cádiz aquí en Algeciras. Un mérito que se le tiene que atribuir quizás personalmente a él, si no hubiera sido por esa lucha, por esa apuesta personal, por esta ciudad, a la hora de que aquí se instituyera también una sección de la Audiencia Provincial, que tuviera una personalidad jurídica propia, esta comarca, a esos niveles de Audiencia Provincial, pues desde luego esto hay que reconocérselo. Él movió cielo y tierra, habló con todos los representantes políticos del momento que pudo, y ciertamente esto se consiguió. Entre otras cosas porque no se conformaba a que la sección desplazada estuviera en Ceuta y en Jerez y no estuviera en Algeciras. Y realmente es un mérito que consigue con ese esfuerzo, con ese tesón y sobre todo con esa sabiduría que él tiene para saber moverse entre todo tipo de personas. Las personas más humildes y sobre todo las personas de relevancia que ocupan puestos en la administración pública. A partir de ahí pues se inicia una progresión profesional fundamental para él a la hora de presidir la audiencia y presidir por tanto los juicios que en ella se desarrollan. Y pone en funcionamiento, aquí en Algeciras también, la aplicación de la ley del jurado, los grandes macrojuicios en materia de los delitos contra la salud pública, los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, es decir, la inmigración ilegal, todo el tema de delitos de agresión sexual, etc. Este protagonismo lo ejerce de una manera encomiable, de una manera irrepetible. Y de él, y de esa forma de desarrollar sus funciones jurisdiccionales, hemos tenido el honor de aprender, pues todos los compañeros que a lo largo de estos años lo hemos acompañado, y que nos acompaña también Juan Carlos Oliveros, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga actualmente, pero que formó parte muchos años de la Audiencia de Algeciras, también Nieves Marina, que es la actual presidenta, y un servidor. Estuvimos los cuatro durante una serie de años, hasta que poco a poco se fue ampliando el número de magistrados de la audiencia, también por los esfuerzos que Manolo hacía en la remisión de informes y sobre todo poniendo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial y del propio Ministerio de Justicia la importancia social y jurídica de esta comarca y de esta ciudad. Una comarca y una ciudad olvidadas por la administración y por los gobernantes, y que sin embargo él ha sabido mantener su antorcha en alto para conseguir las mejores decisiones y provisiones, como digo, para esta ciudad. Podía repetir, podía hacer referencia a muchísimas anécdotas que aquí he sacado, ahora él lo contará. Quiero que sepan también la personalidad tan especial de Manolo, que consiguió que el equipo de funcionarios que lo acogió en un principio cuando él llega al juzgado de instrucción en Algeciras, lo ha ido acompañando en los distintos destinos judiciales que él ha tenido. Y tal como estuvo con él en el juzgado, se vinieron todos a la audiencia provincial. Eso no lo hace cualquier juez, no lo hace cualquier persona, porque los jueces tenemos nuestros detractores, Sin embargo, él hace que todo su equipo, todas las personas que con él trabajaban, habiendo comprobado lo bien que se trabaja con él, el trato que él tiene con todo el mundo, la delicadeza, el respeto que ejerce con todos los colaboradores jurídicos, pues hacen que se vayan con él también a la audiencia provincial. La actividad social de Manolo en Algeciras, pues todos la conocen, no solamente el ejercicio de la enseñanza de la facultad, la participación y la colaboración con todas las instituciones de todo tipo de policía local, de Policía Nacional, Guardia Civil, la colaboración con las coordinadoras antidroga, el ejercicio, desde luego sin igual, de sus funciones gubernativas, primero como decano, después como presidente de la Audiencia Provincial, y después la participación que ha tenido a nivel del Consejo General del Poder Judicial y distintos cursos, etcétera, la colaboración también que él tenía con las autoridades gibraltareñas. En algunas ocasiones él se reunía para poder organizar
de qué manera se podía cooperar judicialmente mejor entre el territorio español y la colonia británica. Desde luego, una vida absolutamente apasionante que, bueno, pues nos ha permitido a los que hemos estado cerca de él ser partícipes, ser testigos de esta labor importantísima que él ha realizado en Algeciras. Y Manolo, yo te doy las gracias por esta obra. Cualquier persona de cualquier nivel que pueda leerla se va a quedar entusiasmada. Es una obra súper entretenida y que de alguna manera acredita y desde luego pone en valor lo que ha sido tu vida. Gracias por tu educación, por tu gentileza, por tu sencillez y por todo lo que has hecho por las personas que te hemos acompañado y por toda esta comarca y esta ciudad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, no me esperaba esta gran acogida y sinceramente agradezco a todos los presentes su presencia en este acto. Agradecimiento también a mi familia, que están por aquí todos, y bueno, a la universidad y a la persona de Jesús Verdú, que siempre desde el primer instante que le propuse presentar este libro en la facultad, tanto él como Carlos Varela, no está presente hoy porque me decía que estaba fuera en un curso en Madrid, agradecerle públicamente todo lo que supone esta organización y la cesión de esta instalación. Y Jesús, bueno, qué decir de ti, ha hecho un discurso fantástico, quizá un poco exagerado de mi vida personal y profesional, pero bueno, lo ha hecho fantásticamente y te lo agradezco, y ya sabes que en el alma somos grandes amigos. Personas presentes aquí, muchísimas, estoy viendo por ejemplo a Pepe Chamizo, anterior defensor del pueblo, Juan Carlos Hernández, Olivero, como decía Jesús, hemos sido compañeros durante más de 10 años, en la audiencia, Juan Carlos más, pues yo creo que era el 5 o el 6, ¿no? 4. Hemos sido, y aquí hemos visto, hemos lidiado grandes toros los tres, muchísimas horas, no solamente de hablar de temas normales, sino también de deliberaciones, de juicios muy complicados. Juicios muy complicados que nos llevaban horas y discusiones, deliberaciones, y que siempre logramos, en la mayoría de los casos, en el 99,99%, llegar a acuerdos, porque no es fácil terminar un juicio y decir, vamos a condenar, no, hay que deliberar y mucho tiempo. De modo que Jesús, muchas gracias, Juan Carlos también, Juan Antonio Palacio, comisario de policía, tanto señor Calleja como David, recién nombrado comisario en Barcelona, Miguel Alberto, en fin, todos, Patri y su esposa, que vienen de Gibraltar, les agradezco mucho vuestra presencia. Bueno, lo primero que habría que responder es, y que me han hecho estos días una serie de preguntas, siempre la primera es la misma, es decir, ¿por qué escribo este libro? Y tengo que decir que, bueno, yo no tenía idea ninguna de escribir memoria ni libros de ninguna clase. Ya hice uno hace tiempo sobre el tema de responsabilidad de médicos y sanitarios en el ejercicio de su profesión, ¿no? Pero ya repito que una vez terminada mi carrera judicial, sí, fueron en conversaciones con amigos y personas que te quieren, pues me dicen, oye, ¿por qué no plasmas lo que tú has vivido? Está mucho destino, como bien dice Jesús, y bueno, cada uno con sus anécdotas propias y su forma, lógicamente, de entender lo que supone para la justicia un juez y también que lo entiendan los demás, cada uno con su forma típica, ¿no? Entonces, gracias a eso, bueno, pues me fui animando, y yo creo que fue en junio del 24 cuando decidí comenzar a escribirlo. Había momentos que, bueno, me sentaba un rato, escribía lo que me parecía, luego tuve que unirlo, y yo creo que me llevó casi un año, ¿eh? Y después, lógicamente, que luchar con las editoriales, y al final, por cierto, muy contento con la editorial que me ha hecho el libro. En este libro, en principio, te digo que hablo de mi archivo personal y profesional, porque siempre la profesión nuestra no se puede desligar, va unida íntimamente, porque una vez que se termina en el despacho a las 3, a la hora que sea, nos llevamos los asuntos para la casa, y ahí lógicamente es donde pensamos y repensamos y donde trabajamos y ponemos sentencias, no solamente por las tardes, sino durante todos los fines de semana. Y si me lo permiten, quiero narrar algunos hechos que marcaron un poco mi vida y que nunca se olvidan durante mi ejercicio profesional.
estando celebrando un juicio en la audiencia de Algeciras, resulta que el asunto era por un delito continuado de violación y de secuestro. No sé si estaba presente Jesús y Juan Carlos, pero en definitiva la sala en silencio, estábamos oyendo unos testigos. Yo veía que el acusado se movía mucho del banquillo. En un momento en que le digo, bueno, cálmese, porque estamos celebrando un tema muy serio. Se le está pidiendo por el Ministerio Fiscal 20 años de prisión. De modo que no es una cosa de broma. Este señor se levanta y dice, con su permiso, don Manuel, no me diga ni señor, ni señoría, ni nada. Es que estoy muy nervioso porque este señor que me está defendiendo lo está haciendo muy mal. Porque resulta que el testigo que está interrogando no es el de hoy, es el de mañana. Y yo le he preparado las preguntas. Bueno, ahí ya al final lo verán cómo terminó el tema. Por supuesto, suspendimos el juicio después de comentarlo a los compañeros. Y lo que sí es verdad, que aquel día entendí que más allá de lo procesal hay algo esencial en la profesión del juez, y es la necesidad de escuchar a los demás. Y eso siempre lo hemos llevado, lo llevo y lo hemos llevado, por lo menos lo que hemos compartido sala, siempre y por momentos. Pero no fue la única vez que ocurrió algo parecido o una cosa similar, ¿no? Se trataba de un asunto también de un señor que estaba celebrando un juicio, yo creo que era en la etapa inicial mía, en los juzgados de instrucción de Algeciras, donde en aquella época podíamos celebrar el juicio hasta penas de 6 años de prisión. Yo creo que era una barbaridad aquello, porque un solo juez que había visto un asunto y luego, al cabo de unos días, tenías que celebrar el juicio, tú ya tenías predeterminado el fallo, casi, ¿eh? Porque ya sabía, este fue el que cogieron con tal cosa y recuerdo las pruebas. Eso luego ya saben que se modificó años después y, lógicamente, un juez de instrucción instruye, prepara pruebas y otro juzga, o bien juez de lo penal o bien audiencia provincial, dependiendo de la pena. Pues resulta que este señor, al final de todo juicio, ya saben que el último trámite procesal es concederle la palabra. ¿Quiere usted decir algo más al final del juicio? Y me dice, sí señor, mire usted, me piden tanta pena, pero es que yo no estoy conforme. Dígame, dice, yo es que quiero más pena, yo quiero una pena más. Es la única vez que se me habla el caso entre todas las veces. Entonces en ese momento comprendí obviamente que la justicia no solo se enfrenta a quien niega, porque la verdad es que la mayoría de los acusados, bueno, salvo que haya conformidades, la mayoría niegan todos los hechos. Pero en este caso parece, la impresión que tuve es que este señor ya se había juzgado a sí mismo y pensaba que lo que él había cometido era un delito de tráfico de drogas, merecía una pena mayor. Termino con otro hecho que este fue más lamentable para mí y muy difícil de olvidar. Y se trata, siempre lo llevo en la mente, de un atentado hacia mi persona. Yo era en ese momento, como ya ha dicho Jesús, estaba yo en un juez de instrucción, al mismo tiempo era juez decano de los jueces de Algeciras, de los juzgados, y resulta que un día 30 de diciembre estaba en el despacho, precisamente con un funcionario, un día de mucha lluvia, y se me presenta un señor en el despacho y me digo, pase. La Guardia Civil no me había dicho nada porque habitualmente en los juzgados, cuando alguien quiere comentar algo o preguntar algún contacto con el juez, la Guardia Civil es que mire que hay tal persona, quiere hablar con usted. Pues sí, pues este señor se metió en el despacho. Y yo le digo, pase, acérquese, ¿qué quiere? ¿Qué quería usted? Dice, pues mire usted, que vengo a derramar sangre, porque yo quiero ir al psiquiátrico penitenciario de Sevilla. Y es que los psiquiatras no me llevan. Bueno, este era un señor que acababa de salir de prisión después de haber dado muerte, asesinado a su madre, y había cumplido 17 años en el centro penitenciario psiquiátrico de Sevilla. Y él decía, me estuvo comentando, bueno, ¿y por qué quiere ir? Dice, porque es el sitio donde están todas las personas más cuerdas del mundo. Pero es que acto seguido, del chaquetón que llevaba, saca un cuchillo de unos 30 centímetros. Yo lo que sí reaccioné, la forma que reaccioné, y era dándole una voz, me dijo que se llamaba Rafael, muy conocido aquí en la zona, y lógicamente le dije, Rafael, suelta el cuchillo, así como muy excitado y con una voz alta. Me hizo caso, cogí el cuchillo y digo, llévala, está en el psiquiátrico, como tú quieres. Efectivamente estuvo en el psiquiátrico, lo mandé al psiquiátrico, luego lo condenaron, lógicamente era un enfermo mental. Lo cierto, de recuerdo, es que esta persona sí me escribió al cabo de unos 20 días, ya estamos en el mes de enero, pidiéndome perdón, diciéndome que nunca había tenido intención de atentar contra mi vida ni contra mi persona, pero que él quería volver al psiquiátrico.
y la única forma de volver era esa. Entonces, aquel instante no fue una situación solo de peligro, es algo más inquietante. Me obligó a entender que a veces la justicia no se enfrenta solamente al delito, sino al sufrimiento profundo, a la fragilidad humana en su estado más intenso. Es que hay decisiones, todo lo hemos visto en el ámbito nuestro, que no se resuelven solamente con códigos ni con leyes, sino con una comprensión mucho más amplia de lo que significa juzgar. La nuestra, como bien dice Jesús, es una profesión de vocación. Yo desde pequeño, lo cuento ahí en el libro, no sabía lo que era ser juez. Mi padre era funcionario de un juzgado y lógicamente yo, como puede imaginar, pues siempre le acudía muchas veces con él, ¿no? Y él me decía, tú debes ser juez de instrucción. Yo no sabía ni qué era aquello, pero ya se me fue metiendo en la memoria hasta que empecé a estudiar Derecho y ya sabía lo que era juez de instrucción. Yo me acuerdo que en los primeros cursos de Derecho, Jesús también Instrucción Sevilla, yo le preguntaba a los compañeros, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? La mayoría querían ser jueces, la mayoría, porque decía que era lo bonito, donde se aplica, el juez que aplica la ley, el que la interpreta, lógicamente. Cuando ya vas por tercero, cuarto y quinto, ya no es lo mismo, ya se viene un poquito abajo la idea, ya se van rebajando las expectativas y se van diciendo, bueno, pues yo quiero hacer otra cosa más sencillita. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que cuando empezamos a preparar las oposiciones, muy duras, sabes que hay una competición amplia y que suele aprobar un 1 o un 2% de lo que se presenta. Entonces, cuando tienes esa vocación firme y decidida, yo jamás pregunté cuánto se cobraba. Luego me enteré cuando llegué a Bilbao, que justo un obrero de Alto Horno ganaba justo el doble que yo. Yo ganaba 50.000 pesetas en aquel momento, año 79, y el obrero de Alto Horno ganaba 100.000 pesetas. Con lo cual, un piso alquilado tenían los padres y que ayudar. Pero tampoco se pregunta, ni una vez que apruebe, ni dónde empieza ni dónde termina. Porque claro, cada uno se quiere acercar un poco al lugar de donde ha nacido, donde ha vivido, ¿no? En este caso mío, bueno, pues lógicamente ya explicaré cómo llegó la explicación ya Jesús, perdón, cómo llega a Algeciras. Y bueno, aquí nos hemos sentido muy a gusto, toda la familia, y por eso no nos hemos movido de aquí. He tenido posibilidades, como ya sabes, pueden imaginar, de irme a cualquier sitio. Mi idea era irme, quizá terminé en la Audiencia Nacional, pero terminé luego en una Superior de Justicia como presidente de Sala de Apelación Penal. El libro nace también detrás de una idea, y es que detrás de una sentencia hay siempre una historia de una persona que tiene sus problemas y que te la cuenta. Y después, detrás de cada historia, sabemos que esa vida de esa persona no volverá nunca a repetirse, ya no va a ser igual para él. Aquella persona que se ve sometido a un juicio, a un procedimiento, que incluso llega a ingresar en prisión si es que ha cometido algo grave, ya sabe que su vida no va a ser la misma. El libro entonces nace con esa certeza que apunto. No es un libro sobre leyes, ni explico nada de procedimientos, pero sí de decisiones sobre personas y decisiones muy difíciles en ocasiones de tomar. En el libro he querido recoger no solo algunos de los casos de mayor impacto que he tenido bastante a lo largo de los 42 años de ejercicio de mi carrera profesional. De mayor impacto los que han sido recogidos en muchísimos casos por los distintos medios de comunicación de la ciudad donde he estado, sino también las pequeñas historias pequeñas que casi nunca salen en los titulares, pero créanme que a veces son las que más nos marcan. Voy a citar algunas, no desarrollándola porque si no esto sería interminable, pero sí unos 5 o 10 minutitos para decir que entre otras muchas se ha referido Jesús a dos delitos que se dan en la zona, muy típicos, delitos del narcotráfico y de la inmigración ilegal. El narcotráfico, explico la evolución que hubo en el campo de Gibraltar desde el año 1986, por lo menos desde mi llegada a Algeciras, y donde ya había las coordinadoras antidrogas, aquí representadas por Miguel Alberto y por Pepe Chamizo también, junto con otras personas de la línea, unas madres de personas que habían sufrido del tema de la droga, y movieron mucha gente y muchísimas manifestaciones, llegando a pararse, yo creo que un poco más adelante, en el año 89, si recordar, en la puerta de una comisaría de policía, dando a entender que, bueno, que allí podía haber algún tipo de corrupción. Eso dio lugar, lógicamente, a que viniera una brigada del interior de Madrid y ahí se investigó y, bueno, se llevó a cabo la investigación con el resultado que ya conocemos todos, ¿no? Yo creo que el narcotráfico en una zona como el campo de Gibraltar necesitaría más medios.
Hoy acabo de leer en los medios de comunicación, quizá en Europa Sur, cómo parece que el Ministerio del Interior ha prometido que va a dar una cantidad importante facilitando medios policiales que yo creo que son muy precisos, tanto para la policía, Guardia Civil y sobre todo también igualmente para vigilancia aduanera. Pero yo creo que necesita más. Aquí se necesita, pienso yo, mi opinión, es una brigada dedicada especialmente y permanentemente aquí en el campo de Gibraltar. Y quizás también lo apunto por ahí al mando de algunas personas que sean de la máxima confianza y probidad en el ejercicio de su función para evitar posibles corrupciones. No se puede entender el narcotráfico sin entrar en el tema del blanqueo. El blanqueo para mí es lo fundamental. Siempre en cualquier intervención que he tenido sobre estos temas digo que si se ataca, si se ataja el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas sufriría bastante. Celebramos varios juicios en la audiencia por tráfico de drogas, pero que conllevaba también el tema de los blanqueos. La investigación al principio no era muy completa, hoy sí, efectivamente parece que están hechas por personas ya más expertas en esta materia y puede lógicamente que que exista posibilidad de que haya más condenas y que se pueda ir luchando de esa forma con estas bandas organizadas que existen en la zona. Llamo la atención también sobre el tema de los menores. Ha sido una preocupación constante. Menores desde muchos ámbitos. Abusos a menores hemos visto muchísimo. Y yo creo que cada semana que teníamos juicio en la audiencia había siempre menores víctimas. ¿Víctimas de quién? De personas de su entorno fundamentalmente en la mayoría de los casos. Padres, por ejemplo, abuelos, que yo recuerdo. Incluso también se estaba dando en los últimos tiempos, y yo creo que se ha repetido en varias ocasiones, de personas que se fijaban en una chica menor de edad, 16, 17 años, y lo que iban buscando era estar con ella, con esta chica. ¿Qué hacían? Que se atraían a la madre, se hacía pareja de la madre y ya tenían la menor en la casa. Y en algunos casos ellas vinieron a denunciar esos temas. Recuerdo una muy penosa también de una chica de Tarifa que había denunciado abusos sexuales por parte de su padre durante unos 5 años anteriores, ya venía con el novio y efectivamente, bueno, pues eso dio lugar a que esa persona ingresara en prisión. Pero lo llamativo del asunto es que a los 5 días me viene la chica llorando, diciendo, mire usted, que yo lo que le dije a usted no era verdad, no era cierto y mi padre no abusó de mí. Y digo, bueno, ¿y por qué lo dijo usted? Puede estar incurriendo en un delito de falso testimonio. Y entonces explica a la chica el motivo de querer retirar la denuncia, que por cierto la Fiscalía siguió, porque lógicamente se trataba de un delito que yo entiendo que es público. Y decía que su madre le había dicho, le había llamado la atención, que retirara la denuncia porque su padre era el único que llevaba en los alimentos a la casa. Bueno, eso sigue adelante, esta persona fue juzgada y con el resultado que fuera. También he visto temas de menores testigos de un asesinato de su madre. Es decir, un señor que estaba en prisión, no sé si Fernando lo recuerda en aquella época, que estaba en prisión y salía por las mañanas y pernoctaba por la noche. Fue una vivienda, era jardinero, trabajaba en un jardín y resulta que cuando se van el resto de compañeros de los jardines, pues esta persona se queda solo, intenta llegar a la señora de la vivienda. Intenta violarla, ella se resiste y luego va hacia arriba, la ahorca, y el niño dándole patadas en la pierna al asesino, ¿no? Y este niño colaboró bastante en la identificación. Le digo que era una persona que trabajaba en el jardín, que se había ido. Y entonces esto ya digo que efectivamente colaboró este menor. También hay en el libro un espacio para la anécdota y también, como yo le llamo, encuentros inesperados. He contado algunas, pero por ejemplo, así muy por encima, estando mi primer vecino en Bilbao, recuerdo que estaba solo, muy joven, con 27 años, y por la tarde me fui al despacho, me fui a tomar un café, una cafetería que estaba enfrente, que llamaba, no se me olvida, Joseba, y voy a tomar un café a las 5 de la tarde, y voy a pagar, y me dice, no, está usted invitado. Estamos hablando del año 79, donde tanto policías, como jueces, como guardias civiles, estaban supervigilados, y todo el mundo tenía un atentado. Voy a pagar entonces, llevando allí 24 horas, y me dice, ¿está usted invitado? ¿Quién me ha invitado? Yo llegaba ayer, no conozco. Y entonces no conozco a nadie. Y me dice, no, usted es el señor juez del número 5, ¿no? Digo, sí, está usted invitado por la casa. Y bueno,
Ya no aparecí más por el bar, ¿eh? Y estaba feliz. También tengo que decir, en tema de la inmigración, un detalle muy importante y una anécdota muy importante. Una chica que llegó, vino en una patera junto con bastantes personas y denuncia que había sido violada por varios de los integrantes de la patera. Se identificó perfectamente. Para mí se trataba de una persona que era testigo protegida. Entonces esta persona lo que hizo, lógicamente, fue mantenerla aquí en España, no expulsarla y detener, lógicamente, a los que habían abusado de ella, ¿no? Lo llamativo y lo curioso, bueno, eso se llevó su curso legal y demás, pero lo llamativo es que, digo, bueno, ¿dónde se quiere quedar en España? ¿Tiene algún familiar? Dice, sí, en Madrid. Bueno, pues la Guardia Civil se prestó a llevarla, le dije que había que llevarla a Madrid en un coche camuflado y lo cierto es que, hombre, el trayecto era largo y durante el camino, con el Guardia Civil que le llevaba, no custodiada, sino para dejarla en la familia, me entero que al cabo de los 6 meses se casa esta inmigrante con el Guardia Civil. Un final bonito. Otro tema también gracioso es un día que estoy tomando declaración a un chico que había sido el delincuente habitual de Israel, que había roto, había fracturado lo que se daba en la época, ¿no? Con una piedra, el cristal de un coche para llevarse lo que fuera, ¿no? Estoy tomando declaración, estaba de guardia ese día, me llaman por teléfono de otro sitio y mientras estaba él con su abogado frente. Y yo le oigo decir, el delincuente al abogado, tú tranquilo, que yo me voy a declarar autor solo del hurto, no del robo. Él sabía distinguir lo que es el hurto y el robo. El robo suponía la fractura del coche, que es una pena un poquito más alta. El hurto sabía que por coger un móvil o una radio, eso era un delito muy leve, con pena incluso de multa, ¿no? Otro tema curioso es un tema que ya sabéis, el tema de la OTAN, ¿no? Felipe González en su campaña del año 82 dijo no a la OTAN. Luego el presidente de gobierno en el año 86 y él cambia de criterio y bueno, y propone sí la adhesión a la OTAN. Hay una denuncia de un señor que dice, mire usted, es que este señor en el año 82 dijo no a la OTAN. ¿Cómo ahora puede decir que sí? Yo entiendo que es un delito. Bueno, no hay delito ninguno porque si estuviéramos penalizando el delito de promesa que luego no se cumple, pues yo creo que sería difícil, habría que crear jugados con eso, ¿no? Bueno, y por último otro más, un matrimonio de conveniencia que estaba yo sustituyendo a un compañero en el registro civil y la verdad es que hubo un señor, era típico, ¿no?, que se casaba con una chica marroquí que quería adquirir la nacionalidad española, por eso la finalidad se hacía, ¿no? Hoy ya hay otras medidas, lógicamente, más de control. Pero lo cierto es que cuando llega este señor, que ya por lo visto se había casado varias veces con otras personas a cambio de dinero, no sé qué cantidad era, pero a cambio de dinero, para al año pedir la nacionalidad española. Los pongo allí frente, con sus invitados, yo no sé si había alguno, creo que ninguno, y en el momento de preguntarle, yo me vi que este señor iba con barba, iba con olor a bebidas alcohólicas, no es lo típico en una persona que va contra el matrimonio, y sí le pregunto a él, digo, ¿cómo se llama su futura esposa? Y le dice con el codo, ¿tú cómo te llamas? Creo que eso fue determinante para mí para conocer eso. Se puede imaginar que me preocupa mucho también el tema de la enfermedad mental y la delincuencia. Ya sabéis que hay muchísimos delitos que se cometen hoy, no quiero recordar tampoco, pero lo voy a decir ahora. El último cometido en Algeciras, en Plaza Alta, donde se le dio muerte a un sacristán de la iglesia, Diego Valencia, parece por un enfermo mental. Y esto se está dando, se está repitiendo muchas veces. Decía encuentro inesperado y quiero destacar dos. Hay muchos, lo he visto con muchísimas personalidades, por ejemplo con Luis Roldán, yo comí un día que me invitó Rafael Vera, no sé si recordáis, que era secretario de Estado de Seguridad, en fin, pero sí dos personas que fueron importantes en sus respectivos países. Una primera fue en el año 1992, creo que recordar, voy a un curso enviado por el Consejo de Poder Judicial con dos compañeros de Madrid, seleccionaron a los tres, era un curso sobre temas de derechos de familia, derecho mundial de familia, invitaron a 3 magistrados de España y fuimos los tres, bueno, nos seleccionaron. Entre ellos venía Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este señor era del tercer turno, pero de los destacados del tercer turno, era catedrático de Derecho Procesal en la UNED. Una eminencia, tenía en su casa una biblioteca enorme, un piso de libros.
los demás nos trajimos otras cosas de Argentina, estaba ya hablando de Buenos Aires en concreto, pero él, me acuerdo que se compró 2 maletas cargadas de libros. Quiero decir las relaciones que tenía. Y una de las noches, tuvimos 15 días, primero en Córdoba, en Ciudad de Argentina, y luego en Buenos Aires. Pero uno de los días dice, vamos a tomar café esta noche en un café típico de allí de Buenos Aires con Raúl Alfonsín, lo recordaréis, ¿no? Yo creo que una persona, no sé si vive. Y bueno, tomar un café con esta persona después de cenar a las 10:30 de la noche, hora de Argentina, bueno, pues fue un placer para mí. La verdad es que una persona que hablaba de cómo se estaba desarrollando en Argentina, los golpes de Estado que eran continuos, en fin, una charla muy amena. Y la segunda fue en el año 2004, ya estando aquí en Algeciras, que a través de unos amigos me invitan a cenar con el rey Juan Carlos, cuando era jefe de Estado. Y la verdad es que fue una charla también muy amena, encontré una persona muy honesta en ese momento, muy honesta y sobre todo muy simpática y muy agradable. En definitiva, sí, una anécdota con él, porque le puso todo, porque él decía, dice, no hombre, yo a todos los presidentes de gobierno, lo primero que le pido es, tenéis que llevaros bien con Marruecos, porque es nuestro vecino, porque vosotros vais, pero yo me quedo. Pero luego al final me pregunta, bueno, ¿y en la audiencia qué hacéis los jueces? Entonces a mí lo primero que se me ocurrió, en ese plan, le digo, bueno, pues administrar justicia en nombre del rey. Y este rey, administramos nosotros justicia siempre en nombre del rey. Mis relaciones con Gibraltar han sido siempre, bueno, como ha dicho Jesús, yo siempre he tenido relaciones con todos los primeros ministros y con los jueces de Gibraltar. Efectivamente, no sé si recuerda que hicimos una visita allí, nos invitaron y luego devolvimos la visita de esos magistrados de Gibraltar aquí a Algeciras, donde pudieron ver el funcionamiento del sistema nuestro y nosotros comprobar el suyo, que es en parte distinto, pero en el fondo, bueno, juzgan de una forma distinta. He querido plasmar, y ya estoy terminando, que al final todos, jueces, fiscales, acusados, abogados, víctimas y ciudadanos, formamos todos una parte de la misma realidad humana, tan compleja y tan imperfecta. Considero a lo largo de mi experiencia que ser juez no es solo dictar sentencias, es escuchar, observar, dudar y en muchas ocasiones cargar con el peso de lo que no tiene una solución perfecta. Es decir, muchas veces cuando tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía no lo hacemos de una forma imprudente, sino que es sopesada y muchas veces tenemos siempre ese peso de haber adoptado esa resolución. Porque al final la justicia no es decidir sobre los demás, sino aprender a convivir con cada decisión. En el fondo es enfrentarse a la complejidad del humano, sabiendo que no existen respuestas perfectas. No es un lugar, la justicia, de certeza absoluta desde mi punto de vista, sino un espacio donde intentamos cada día comprender mejor lo que significa ser humano. Y quizá por eso juzgar no sea solo aplicar la ley, sino no olvidar nunca a la persona. Y esa ha sido mi pauta durante los años de mi ejercicio en la judicatura. Muchas gracias. Vale, pues entonces cerramos el acto agradeciéndoles a todos la comprensión por el problema técnico y bueno, agradeciendo a don Manuel que haya sido tan generoso como para escribir este libro que narra toda una vida llena de anécdotas que nos reflejan la extremada complejidad, como decía, del ser humano y la muy difícil labor del juez, en el que todos los que le hemos conocido a lo largo de su desarrollo nos sentimos muy honrados de haberle conocido. Así que muchísimas gracias por el libro y por escribir. Gracias.